Vamos con el primer tema del día, el trasplante de riñón. Los riñones son los órganos más solicitados en el mundo. Se calcula que en México hay más de 15,000 personas en lista de espera por uno de estos. Esto se debe a que el trasplante es el tratamiento más efectivo para tratar la insuficiencia renal. Te presento la nota informativa y regresamos a platicar con nuestro invitado. Un trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico en el que se coloca un riñón sano de un donante fallecido o vivo en el cuerpo de una persona cuyos riñones no funcionan adecuadamente. Los riñones son dos órganos con forma de frijol, los cuales se encargan de filtrar y eliminar el exceso de desechos de la sangre mediante la orina. Cuando los riñones pierden esta capacidad, se acumulan líquidos que pueden provocar aumento en la presión arterial y producir insuficiencia renal. Por esta razón, las personas con enfermedad renal deben eliminar los desechos del torrente sanguíneo a través de una máquina de diálisis o mantenerse con vida mediante el trasplante de riñón. Existen 3 tipos de trasplante de riñón: el preventivo, que se realiza antes de que la función renal se deteriore, y los trasplantes de riñón de donantes fallecidos o donantes con vida. Este procedimiento quirúrgico es el tratamiento que se elige con frecuencia para tratar la insuficiencia renal. Sin embargo, hay factores que pueden impedir que una persona pueda recibirlo. Entre ellos, tener una edad avanzada, padecer enfermedades cardíacas graves, tener cáncer activo o en tratamiento reciente, así como abusar de drogas y alcohol. En comparación con la diálisis, el trasplante de riñón se asocia con mejor calidad de vida, menor riesgo de muerte y menor costo de tratamiento. Y vamos a platicar de este tema tan interesante. Hemos tocado el asunto de los trasplantes en este programa, pero el de riñón, ya te lo indicaba, es uno de los más importantes por la cantidad de personas que se encuentran en estos momentos en lista de espera. Y para ello ya tenemos a nuestro especialista aquí en el estudio. Y le agradezco al doctor Francisco Javier Avilés, él es cirujano de trasplante, su presencia en Código Salud, para platicar de este tema. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Mucho gusto en conocerlo. Estamos a sus órdenes. Y pues en lo que podamos aportar, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Doctor, ¿por qué es tan importante cuidar nuestros riñones primero? Pues la verdad es que son órganos vitales. Ese es un punto que nosotros debemos de considerar en todo momento. Nosotros sabemos que hay órganos que son importantes para que nuestra vida sea perdurable y nos mantengamos saludables. Entonces 3 son muy básicos, que es el cerebro, el corazón y el riñón. Una persona no puede vivir sin cerebro, evidentemente, sin corazón y sin riñón. Afortunadamente tenemos modos de sustituirlos, pero la verdad es que lo más importante es evitar esos tratamientos sustitutivos. Claro, y esto porque se presenta ya alguna enfermedad, algún padecimiento, afección directamente en estos órganos tan importantes. ¿Cuál es la labor que desempeña un riñón? ¿Por qué es tan importante precisamente este órgano? A ciencia cierta, el riñón tiene muchas funciones, pero la principal y la más importante es un órgano que nos va a ayudar a limpiar a nuestro organismo de sustancias tóxicas que pueden afectar tanto al corazón como al cerebro. Entonces, cuando te refieres, doctor, a sustancias tóxicas, ¿son sustancias tóxicas del mismo organismo o son externas? Por ejemplo, el alcohol y otro tipo de sustancias. Ambas. Entonces, el riñón es un órgano relativamente con una función extraordinaria. Es increíble ver cómo un órgano tan pequeño puede cumplir tantas funciones. Entonces, él es uno de los 12 órganos encargados de limpiar a nuestro organismo de esas sustancias. Como usted lo menciona, el alcohol, que es uno de los más comunes, pero también nuestro propio metabolismo produce sustancias que se hacen tóxicas y se acumulan en cantidades elevadas. Me imagino que, por ejemplo, una persona que se encuentra en demasiado estrés, personas que hacen constantemente corajes, están expuestos a demasiadas presiones, determinadas presiones en la vida, comienzan a producir estas sustancias que le pueden hacer daño al cuerpo. ¿Los riñones ahí entran precisamente para colarlas, desecharlas, eliminarlas? Podríamos decirlo que sí, pero recordemos también que el estado psicoemocional de un paciente o de una persona sana también va a influir mucho sus hábitos de vida. Entonces, evidentemente una persona estresada, con una vida pues que no necesariamente lleva los cuidados adecuados,
su dieta se restringe a ciertas sustancias que ponen en riesgo su integridad. Incluso la gente que consume constantemente algún tipo de fármaco, ¿no? Igual el fármaco al ingresar a nuestro organismo pues genera una serie de sustancias que entonces los riñones nos van a ayudar a colar. Digo a colar porque es como, para hacerlo más sencillo, es cuando uno cuela un licuado, ¿no? Exacto. Y entonces en el colador quedan los grumos y pasa el líquido. Algo así parecido hacia un riñón. Así es. ¿Y lo elimina por la orina? Exacto. Entonces la orina es una de las sustancias que produce el cuerpo que nos va a ayudar a desintoxicarnos, a limpiarnos, a cuidarnos prácticamente. Entonces, ahora que definitivamente hay una persona que no cuida sus riñones, que a lo mejor por una situación hereditaria, alguna enfermedad, comienza a padecer en estos órganos en su cuerpo, es cuando vienen los tratamientos. Los casos extremos ya sería un trasplante de riñón, doctor. Sí, recordemos también que la enfermedad renal crónica tiene etapas. Entonces, lamentablemente, aquellos que ya buscan un trasplante de riñón son personas que ya están en etapas avanzadas. Exacto. Entonces, podremos nosotros identificamos a una persona en las etapas tempranas, podemos instaurar medidas, o en su caso el nefrólogo instaurar medidas para que esa enfermedad no progrese, sino que podamos hasta cierto punto limitarla y hacer funcionar lo más posible a este órgano. Así es, pero ya digamos, hablando ya exclusivamente de un trasplante de riñón, ya cuando se llega a esa etapa terapéutica o quirúrgica, es porque, bueno, se necesita urgentemente para salvarle la vida y que funcione y que tenga calidad de vida a la persona. Pues, ¿cómo es un trasplante de riñón? Primero, ¿qué requisitos se necesitan? ¿Debe haber compatibilidad? ¿No debe haber compatibilidad entre el paciente y el donador? Todo esto. ¿Y cómo es la cirugía propiamente? Realmente debemos de también considerar que el término de urgencia es relativo, porque se tiene que hacer lo más pronto posible. Pero evidentemente, como usted me menciona, hay ciertas condiciones que necesita el receptor. El receptor, para empezar, necesitamos que esté físicamente en condiciones aceptables para enfrentarse a un proceso quirúrgico que realmente es de una cirugía mayor y que potencialmente pone en riesgo su vida. Por supuesto, sobre todo el hecho de que el organismo no vaya a rechazar el órgano que se está trasplantando, ¿cierto? Exacto, entonces tenemos que tener, por ejemplo, que su corazón tenga una función aceptable, que en ese momento el paciente no tenga una infección, porque si hay un proceso infeccioso es imposible. No se puede operar, no se puede hacer el trasplante. En el caso de trasplante renal, hacemos un protocolo donde se estudian los sitios más comunes donde puede haber un problema que en caso de trasplantarse puede exacerbarse. Ok, esto es en el caso del paciente que va a recibir el órgano. Así es. ¿Qué hay de la persona que lo dona? El donador es muy importante. Sin donador, pues evidentemente no hay trasplante. Entonces el donador prácticamente tiene que ser una persona sana en todos los aspectos, psicológica y emocionalmente. Y evidentemente aquí tenemos que hablar de una compatibilidad. Nosotros hemos pues escuchado en muchas ocasiones que el mejor donador es un hermano, es un familiar. ¿Es un familiar directo? Exacto. De preferencia. Eso es lo más compatible. El mejor sería un gemelo idéntico a nosotros. Pero es más difícil. Pero es muy difícil. Pero el mejor donador es el que quiere donar. Ese es el mejor donador. Evidentemente también lleva un protocolo que hay que ser relativamente estrictos en algunas situaciones, pero en otras cosas podemos acomodarnos buscando sobre todo el beneficio hacia ambas partes, ¿no? Entonces, si no hay un donador directo, es decir, si no hay un familiar cercano que esté dispuesto a donar uno de sus riñones, porque además es uno. Exacto. Claro, porque no hay que dejar desprotegido, no se puede donar, una persona no puede donar sus 2 riñones, dona uno. Si no hay una persona cercana, ¿es por eso que esta lista es tan larga? Estamos hablando de 15,072, 73 personas en promedio. ¿Es por eso que la gente tiene que esperar tanto tiempo? Así es, cuando no hay compatibilidad o cuando no hay una persona que esté dispuesta a donar en su ámbito, nosotros pues podríamos ofrecer subirlo a una lista donde tendría que esperar a que una persona falleciera y sea pues donadora. Entonces en ese caso pues los 2 riñones
se pueden trasplantar. Aunque no sea familiar, la persona, por ejemplo, que muera, que pierda la vida, fallezca y determine que quiera donar sus riñones porque está en buenas condiciones, aunque no sea familiar de la persona que los va a recibir, ¿se puede hacer el trasplante? Exacto, esa es una parte muy maravillosa de los seres humanos, que nosotros podemos donar nuestros órganos a pesar de que nosotros ya no tengamos vida. Entonces, esa es una cualidad que yo creo que caracterizaría a una persona estando en vida y poder dar después de morir. ¿Y qué tiempo les lleva en cirugía? ¿Qué tan compleja es la cirugía? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar porque hay cirugías que son muy rápidas, porque hay pacientes que están tan bien cuidados, que son pacientes que sus condiciones físicas nos permiten hacer un abordaje muy rápido y la anatomía interna hace que nosotros podamos hacer el trasplante incluso en menos de 1 hora y media. Pero hay pacientes evidentemente que también presentan sus complicaciones, por ejemplo los que tienen diálisis, los que ya tienen alguna cirugía previa. Entonces, en ellos el abordaje es mucho más complejo. Claro, se puede llevar 2, 3, hasta 4 horas en quirófano, dependiendo, ¿no, doctor? Así es. Entonces, por mi parte, yo no puedo salirme de quirófano hasta que yo no vea que el riñón quede en perfectas condiciones para que evidentemente el pronóstico sea favorable. Y ahora entendemos, por ejemplo, si la donación es cadavérica, bueno, se puede llevar un poquito más tiempo porque estamos hablando de los 2 riñones. Generalmente, si es una persona viva, es un riñón el que tienen que trasplantar en la cirugía. Y en algunos casos son los 2, entonces depende mucho el tiempo en quirófano. El procedimiento postoperatorio es muy importante. ¿Qué tiempo para ustedes es vital después de la cirugía darle seguimiento al paciente para ver exactamente que exista esa aceptación por parte del cuerpo y no haya rechazo? Nosotros evidentemente si todas las pruebas inmunológicas salieron dentro de los parámetros esperados, es muy difícil encontrar un rechazo inmediato. Pero todos estos pacientes salen a la terapia intensiva y las horas más críticas son las primeras 8 horas. Evidentemente que nosotros veamos que el riñón ya empieza a orinar, ese es el mejor dato que nos dice que este riñón va a funcionar. O sea, el paciente solito, que vaya a hacer pipí, que no necesite de alguna sonda, algo ajeno, por ejemplo. Realmente todos. O con sonda aún así, pero que ya empiece a hacer pipí. Exacto, todos salen con una sonda que va a la vejiga. Y la uresis es prácticamente el marcador de mayor importancia para saber que ese riñón empieza a funcionar. Y con esto para ustedes ya tienen como un dato muy importante para saber que la persona lo está aceptando bien y puede mejorar de manera significativa su calidad de vida. En promedio, ¿cuánto es el tiempo que una persona puede vivir con un órgano como el riñón donado, trasplantado? Es una pregunta también importante. Yo tengo por lo menos conocimiento de personas que tienen 25 años trasplantados, que son personas que se han cuidado muy bien, perfectamente, de donaciones cadavéricas, es decir, de riñones que vienen de una persona que falleció y hasta ahorita su riñón sigue funcionando. Y perfectamente. Pero se tienen que cuidar mucho. Sí, los ¿no? cuidados. O sea, no es milagroso, no es magia. Tienen que hacer una serie de recomendaciones, actividad física, cuidar mucho su alimentación, etcétera, etcétera. Doctor, el tiempo desgraciadamente nos comió. Hay muchos temas que tenemos que ver aquí en Código Salud. Yo te agradezco muchísimo tu presencia, el que hayas salido del hospital para venir con nosotros y destinar parte de tu tiempo valioso en platicar este tema muy importante para los mexicanos. ¿Algún teléfono para que la gente pueda hacer contacto contigo en caso de que haya quedado alguna duda o quiera acercarse a ti? Claro que sí, mi teléfono es el 55 21 72 84 16. Espero poder haberte aportado algún dato importante y estamos en sus órdenes cuando guste. Algún otro dato, alguna otra situación, pues con gusto de servir. Gracias, doctor. Un que placer la pases muy bien. No Gracias. te muevas, quédate sentadito porque vamos a presentar el siguiente tema. Ahí lo tienes, la importancia del trasplante de riñón. A cuidarnos, A cuidarnos.